están? Muy buenas noches. Iniciamos la tercera edición de este programa 2020, más que una decisión. Soy Eduardo Sepúlveda, director del Líbero. Y este programa, como ustedes saben, es una coproducción entre TV Más y El Líbero. Es domingo 22 de diciembre, son las 22 horas y 3 minutos. Estamos absolutamente en vivo. Les recordamos que estamos con redes sociales, nos pueden buscar ahí. Estamos con Facebook, Twitter, Instagram, estamos @2020-TV Más y en el hashtag 2020TV Más. En este domingo, estamos a 2 días ya de la Nochebuena, un día calurosísimo. Hoy día tuvimos pic de 37 grados, se siente el calor todavía en Santiago y también en el resto del país. Le damos de nuevo la bienvenida a Silvia Izaguirre. ¿Cómo está, Silvia? Bien, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, pues. ¿Cómo estás, Max? Muy bien, buenas noches, Silvia, Eduardo. Bueno, fue una semana realmente noticiosa, una semana especial donde ocurrió un hecho que algunas personas quizás lo pasan de largo, pero esta semana se aprobó en Chile la reforma constitucional más importante que se haya hecho a la actual constitución que nos rige. Una reforma que permite, ni más ni menos, eliminar la Constitución, matarla, así tal cual, a través de un plebiscito que se va a realizar el 26 de abril del año 2020, el 2020, ¿cómo se llama efectivamente este programa? Lo más probable es que en los próximos días, el presidente de la República, dicen que va a ocurrir esto el día de mañana, él va a hacer este anuncio y luego va a llamar y va a convocar al plebiscito para que ocurra y parta en funciones el proceso constituyente. Silvia nos va a dar más antecedentes sobre este acontecimiento. Silvia. Sí, el jueves 19 de diciembre se aprobó en el Senado la reforma constitucional que permite hacer un plebiscito que se va a llevar a cabo el 26 de abril y que va a tener 2 preguntas. La primera es si usted quiere o no una nueva constitución y la segunda es quién debiese ser el órgano, ¿verdad?, que va a redactar esta nueva constitución, si va a ser una convención mixta, es decir, 50% parlamentarios y 50% personas de la sociedad civil, personas ciudadanos electos democráticamente, o solamente 100% ciudadanos. El texto aprobado es prácticamente idéntico al que redactó la comisión técnica. Tenía solamente 3 modificaciones, una que era solamente de redacción estética y otra, tal vez la más importante, es la que dice que el número de escaños por distrito se debe regir por el artículo 188 y no por el 189, que era lo que había recomendado la comisión técnica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no se cambian los distritos? Exacto. O sea, que es idéntico a una elección de diputados, digamos. O sea, es exactamente igual. El 188 es el que rige para la elección de diputados que tuvimos hace 2 años atrás y por lo tanto es exactamente ese número el que se va a elegir de representantes por distrito. El 189 lo que hacía era corregir ese número en función de la proporción de la población. Entonces era más proporcional, pero se decidió hacer con el 188. ¿Tú hubiese votado a favor si hubiese sido parlamentaria de este acuerdo? De todas maneras. ¿De todas maneras? De todas maneras. Max, ¿hubo gente que no votó a favor de esto? Hubo gente que no votó a favor y es muy importante tener claro la diferencia entre aquellos que están planteando o defendiendo la opción del no o del rechazo en el plebiscito del 26 de abril, de aquellos que votaron en contra de la reforma y por lo tanto votaron en contra del proceso en sí mismo, que es el caso del Partido Comunista, el caso de algunos sectores que fueron del Frente Amplio, como el Partido Humanista, el Partido Ecologista, el Partido Regionalista, es decir, sectores que se oponen a este proceso porque lo ven como un proceso insuficiente, como un proceso que no ha logrado integrar o que más bien ha decidido no integrar a los actores sociales, a los movimientos sociales, y al cual ven como un proceso, en definitiva, regido por la misma lógica de los acuerdos políticos populares, entre actores puramente políticos, parlamentarios, y lo ven como un proceso limitado que no, de alguna manera, no recoge lo que ha sido la demanda de la ciudadanía en estos meses. Pero no es raro que el Partido Comunista no haya apoyado esto, haya votado en contra. Hubo pocos votos en contra de esto, de cambiar la actual Constitución, que la han criticado desde el primer día. A mí me parece muy extraña la actitud del Partido Comunista en particular, un partido que históricamente ha cuestionado la Constitución, ha abogado por un cambio constitucional, por una asamblea constituyente. Hoy día tenemos efectivamente una instancia que es la Asamblea
la convención constitucional, que es en los hechos una asamblea constituyente. Tú dices que es semántico nomás, asamblea constituyente. Ha habido una convención discusión, el Partido Comunista insiste en que esto no es puramente semántico, sino que el fondo es que no integra a los actores del movimiento social, del mundo social. Yo sinceramente creo que el Partido Comunista está en una actitud que es poco razonable, poco entendible, la verdad, que se oponga a este proceso, sobre todo cuando a su vez manifiesta respaldo a la paridad, a los escaños protegidos para los pueblos originarios, pero sin embargo el fondo, es decir, el proceso mismo, lo rechaza y lo vota en contra, como ocurrió efectivamente esta semana en la Cámara de Diputados. Pero Max, ojo, es decir, la paridad, los escaños reservados para los pueblos originarios y el fomento de los independientes, eso no fue aprobado en la reforma constitucional. Hay un proyecto independiente que se votó en la Cámara después, o sea, eso no estaba asegurado. Y tampoco me sorprende mucho porque el Partido Comunista el año 88 tampoco estuvo por el plebiscito del sí y el no. Acordémonos que ellos también se marginaron. Así que esta es la segunda vez que el Partido Comunista se margina. Pero hoy día leí la entrevista a Tellier, Guillermo Tellier, el presidente del Partido Comunista, y ahí él lo dice incluso, que hay un cierto oportunismo también en esta votación, porque él dijo, sabíamos que la votación estaba asegurada y que no peligraba la aprobación de este plebiscito. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, la UDI o cierto sector de derecha no hubiera apoyado esta reforma constitucional? Que de hecho lo hace el sector de José Antonio Kast. Exacto, se hubiese marginado el Partido Comunista poniendo en peligro la posibilidad de que se apruebe esta reforma. Se hubiesen faltado los votos, dices tú. Exacto, porque él dice, oye, mira, no faltaron los votos, sabíamos que no faltaban los votos, y cuando hubo que votar paridad y escaños reservados por el originario, sí votamos a favor porque sabíamos que faltaban los votos. Yo estoy de acuerdo, pero hay un tema muy oportunista también. La señal de rechazar, de votar en contra de la idea de legislar una reforma constitucional que lo que abre es un proceso constituyente de esta naturaleza, la verdad es que es bien inexplicable que el Partido Comunista haya participado de esa decisión. Bueno, vamos precisamente al punto, a ese segundo punto, porque está bien dividir a Huaca. Una cosa era la reforma constitucional para la nueva constitución, precisamente, y otra cosa es este debate, esta controversia que se generó por el tema de la paridad de género, por los escaños reservados para los pueblos originarios, o los mapuches, más bien se habla hoy día, y luego por el tema de los independientes. Respecto de esa controversia, Silvia, coméntanos un poco, y yo quiero pedirle a la producción, como esto ha sido, la UDI ha sido el partido que probablemente ha sido más protagónico en esta situación de oponerse al problema, digamos, al tema de la paridad, por lo menos de manera simbólica en un primer momento. Me encantaría que pudiéramos tratar de tomar contacto con alguna senadora de la UDI, no sé si Jacqueline Infante Silverio o Elena von Baer, lo estamos pidiendo a la producción, pero antes de que tratemos de hacer ese contacto telefónico, Silvia, cuéntanos, ¿cuál es la controversia exactamente? A ver, el jueves se presenta un proyecto, el miércoles o el jueves se presenta este proyecto en la Cámara de Diputados, que es un proyecto de ley que reforma la ley de escrutinio y que establece paridad para las mujeres, escaños reservados para los pueblos originarios y bajar el umbral para que puedan postular independientes. ¿En qué consiste? Hay hartos detalles que son importantes mencionar. Por ejemplo, para los pueblos originarios, prácticamente todos los diputados votaron a favor de que existan escaños reservados para los pueblos originarios. Pero el articulado que establecía cómo iba a ser eso, se rechazó. Y eso va a quedar en un proyecto de ley que tiene que ser presentado. Hay mucho acuerdo en que tiene que existir escaños reservados para los pueblos originarios, pero existen tremendas dificultades para poder implementar esto. Después está el tema de los independientes. ¿Cómo fomentamos a los independientes? Uno, se aprueba que puedan hacer pactos entre ellos, ¿verdad?, para que se pueda votar. Entonces el voto de un independiente le chorrea al otro y pueden salir los dos elegidos. Pero también se baja el umbral. Antes se exigía un 0,5% de... el número de personas que te tienen que apoyar es el 0,5% de las personas que votó en tu distrito. Es decir, de cada 1000 personas que votaron en la elección anterior, 4 tienen que apoyarte, porque se bajó de 0,5 a 0,4. Y por último está el tema de la paridad, que fue
la batalla campal, ¿verdad? Porque en este también la gente de la UDI votó a favor, en el tema de los independientes y en el tema de los escaños reservados para pueblos originarios. Pero en el tema de la paridad fue donde se armó el conflicto, ¿verdad? ¿Y qué decía este proyecto? Establece paridad para candidatos, es decir, las listas de los partidos políticos tienen que llevar paridad de candidatos en los distritos, que se eligen escaños pares, y en los impares puede solamente existir la diferencia de uno. O sea, paridad en la papeleta. Paridad en la papeleta Mitad de y mitad de candidato. candidato. Exacto. Luego, las listas tienen que estar encabezadas por mujeres y luego ser alternadas hombre-mujer, hombre-mujer. Y en tercer lugar, y yo creo que este es el punto de la discordia, en el resultado también se exige paridad. Es decir, en aquellos distritos donde se eligen representantes pares, 4, 8, 10, tienen que haber exactamente 50% mujeres, 50% hombres. O sea, si salen elegidos más hombres, esos hombres se sacan y se meten a las mujeres que... con menos votos del partido en que participaron, y en los impares puede haber la diferencia de uno. Ahora, perfecto. Perdón, tenemos a la senadora, okay. Efectivamente, logramos tomar contacto con la senadora de la UDI, Ena von Baer, senadora por la región de Los Ríos. Senadora, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, yo ustedes los saludo acá desde Valdivia. Ah, muy bien. Hola, Ena, buenas noches. Buenas noches. Desgraciadamente no sé quiénes están en este minuto ahí, así que... Silvia los saludo Izaguirre. en general. Max Colodro está aquí. Están Max y Silvia Izaguirre. Debe estar más agradable el tiempo allá en Valdivia, suponemos. Aquí un calor, imagínense cómo estuvo, senadora. Aquí también hizo calor, pero nosotros lo agradecemos porque hemos tenido bastante lluvia, así que la verdad es que fue un día de verano, de esos ricos días de verano del sur. Está bien. Senadora, mire, vamos directo al grano. La UDI esta semana manifestó su molestia con sus socios de Chile Vamos y dijo de hecho que iban a congelar las relaciones. La pregunta, y nos interesaría que usted nos explique cuál es la razón de la molestia, porque aquí hay dos posibilidades. Una, como aparecía en una entrevista de prensa de la presidenta del partido, Jacqueline Van Rysselberghe, diciendo que esto es porque no se había cumplido un acuerdo dentro de la coalición de tratar primero de llegar a acuerdos dentro de los partidos oficialistas antes de buscar acuerdos con la oposición. Esa es la posición que ha dado ella, pero también hay quienes piensan, como por ejemplo el columnista del Mercurio, Carlos Peña, que dice que más que eso, lo que hay de fondo es que a la UDI en verdad no le interesa o no le gusta o discrepa con el concepto de la paridad, dado la visión que tienen de la sociedad y del mundo, digamos. Mire, yo suelo decir respecto a Carlos Peña, que parece que escribió en la columna primero sin informarse mucho o la escribió con una preconcepción, porque si es que uno dice que la UDI no es un partido que le interesa impulsar la participación de las mujeres en política, entonces no es ver la realidad, porque no hay ningún partido que pueda decir que la presidenta del partido es mujer, que la jefa de bancada de senadores es mujer, que el partido tiene una de las bancadas de senadoras más grandes junto a la Democracia Cristiana, que la jefa de diputados de la UDI es mujer y que tiene una de las bancadas de mujeres más grandes en la Cámara de Diputados, y que tenemos uno de los partidos que tiene, o sea, somos uno de los partidos que tienen más concejalas y también más alcaldesas. Entonces, la verdad es que yo creo que es una preconcepción un prejuicio le pueden llamar. Un prejuicio, esa es la palabra, estaba buscando la palabra. Es un prejuicio porque uno se informó bien o tiene un prejuicio. Lo que pasa es que nosotros tenemos una diferencia, y yo personalmente, como cientista político, ni siquiera ahora, como cientista político, tengo una diferencia, y Silvia lo explicaba muy bien. Yo no tengo una diferencia con tener paridad, y de hecho nosotros lo propusimos en las cuotas, donde de igual tengo dudas con las cuotas, pero me parece que es un mecanismo que ha funcionado. Pero tengo una diferencia fundamental con el tema de la paridad de salida. Y lo voy a poner con el ejemplo mío, o con el ejemplo de la propia Jacqueline también, podríamos hacer cualquiera de los dos ejemplos. Nosotros fuimos de candidata a senadora, yo fui candidata a senadora por acá, por la región de Los Ríos, y yo era la única mujer, y yo podría no haber hecho campaña, nada, y habría salido igual, porque el mecanismo no es la paridad de entrada, sino que es la paridad de salida. Y significa entonces que los votos de las personas que votan por los hombres que tienen que salir, porque finalmente no pueden entrar porque sale una mujer, pues tú puedes tener un hombre con 15% de los votos
una mujer con, no sé, con 14% de los votos, otro hombre con 10% de los votos, otro hombre con 10% de los votos y una mujer con 0,5%. Y el hombre con 10% de los votos no sale, y sale la mujer con 0,5%. Por lo tanto, los votos de la persona de todas las personas que votaron por el candidato de 10% de los votos, ese voto vale menos. Y es una distorsión tan fuerte, tan grande, que no se usa en ninguna otra democracia del mundo. Y nosotros creemos en la democracia representativa y creemos en la igualdad del voto. Y es esa la razón por la cual nosotros hemos planteado esta posición. Pero más allá de la posición, la problemática con Renovación Nacional y con Evópolis es más bien es porque a nosotros nos costó el acuerdo por la paz y la nueva constitución, pero firmamos. De hecho, a mí me tocó incluso redactarlo, y cuando lo redactamos dijimos, el acuerdo se vota como un todo. Eso dice el acuerdo, y votar un acuerdo como un todo, y de hecho yo lo dije ese día cuando estábamos sentados todos ahí con la oposición ahí, me dije, bueno, cuando se vota como un todo significa que nos ponemos de acuerdo en el texto y ese texto no se cambia. Ese fue el acuerdo. Y entonces yo dije, incluso dije esa noche, dije, bueno, pero entonces eso significa que si se presentan indicaciones para cambiar el texto, todos votamos en contra. Senadora. Y la oposición partió por no respetar eso. Yo lo encuentro súper grave. Y lo segundo que encuentro muy complejo es que nosotros, y termino con esto, Silvia, nosotros de verdad dijimos, entramos en el proceso constituyente, pero con los 2 tercios. Porque nosotros decimos, ok, teniendo 1 tercio más o menos, nosotros en la centro derecha vamos a poder defender los principios que para nosotros son importantes. Pero si en la mitad del camino tú te pones de acuerdo respecto a una estrategia con los jugadores de tu equipo, y en la mitad del juego los jugadores de tu equipo empiezan a jugar para el equipo al lado, es súper difícil. Y fue eso lo que pasó, y Silvia lo decía, de que se votó a favor de los escaños reservados, y la razón de eso es que nosotros nos pusimos de acuerdo después de que se había incumplido, porque Renovación Nacional y Evópolis incumplieron de que se iban a poner de acuerdo primero con nosotros, presentaron un proyecto de ley por el lado, negociado con la oposición, y finalmente ya cuando llegamos ese día a la votación, nosotros dijimos, bueno, esta cuestión ya pasó, vamos a igual cuidar la unidad de la centro derecha. Entonces nos sentamos nuevamente a negociar con Renovación Nacional y con Evópolis, y nos pusimos de acuerdo con ellos que nosotros votábamos a favor de escaños reservados y ellos votaban en contra de la paridad de salida, y no cumplieron. Entonces no cumplieron lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero. Y es ahí donde uno tiene que ser honesta con la ciudadanía y decir, ¿sabe qué? Acá nosotros no podemos asegurar de que vayamos a poder jugar en equipo en el órgano constituyente. Y nosotros tenemos que ser honestos con nuestro electorado. Silvia. Senadora, buenas noches. Quería hacerle 2 preguntas. La primera tiene que ver con el sistema de ONT. Usted decía que precisamente si con esto de hacer la paridad a la salida, ¿verdad? Podía salir electo un hombre o una mujer con menos votos que otro candidato del sexo opuesto. Pero no ocurre lo mismo con el sistema de ONT, donde un senador que saca muchos votos, como fue el senador Felipe Kast, arrastra a otra senadora con poquísimos votos. Incluso hay casos en la Cámara de Diputados que tienen cerca de 1%, 2% de votación, respecto de otros candidatos que tienen a veces hasta 10 veces más votos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, yo entiendo la molestia con sus pares de la coalición, pero ¿no considera que en este minuto que vive el país, poner en jaque, continuar con la coalición de gobierno en este minuto es algo que complica demasiado el gobierno y que no es aconsejable? A ver, yo creo que en este minuto, y voy a empezar por la última pregunta, me voy a saltar la primera porque de hecho la encuentro, me parece que es crucial. Pero creo que en este minuto que el país está viviendo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es honrar la palabra empeñada. Porque ustedes van a coincidir conmigo que tenemos muchos procesos constituyentes que han funcionado mal, especialmente en Latinoamérica. ¿Y por qué funcionan mal? Porque no se honra la palabra empeñada y porque no se respetan las instituciones. Y los primeros que no respetaron, no honraron la palabra empeñada y por lo tanto no respetaron las reglas del juego, fue la oposición. Porque la oposición se comprometió mirándonos a los ojos
que esto se iba a votar como un todo y que no se iban a presentar indicaciones. Y en la primera semana, en el primer acto institucional, que era votar este texto, la oposición presenta indicaciones. Y es ahí donde uno dice, esto a mí me parece muy preocupante, porque yo creo que es bien evidente que la razón por la cual no se respetó la palabra empeñada fue la falta de coraje, el miedo a la violencia y a tener que enfrentar a la ciudadanía y decirle, mire, ¿sabe qué? Nosotros acá no enfrentar a la ciudadanía, sino que enfrentar a los violentos. Ahí parece que se nos interrumpió, se nos cortó el contacto porque, bueno, sabemos que está en Valdivia, estaba con algunos problemas de señal y esto era algo que podía pasar, pero es lo que pasa en una comunicación en vivo. Son las 10 de la noche, 23 minutos. Seguimos con nuestro programa, Max. Me quedé con las ganas de preguntarle. Te quedaste con las ganas de preguntarle. Y mira, yo con la segunda respuesta, que yo como me faltó. Nos faltó, pero a ver si es que me avisan si es que tenemos a la senadora de vuelta, pero antes de eso, ella mencionó un tema muy importante. Está de nuevo, a ver. Senadora. Sí, no está. No, el tema que ella mencionó fue, se legisla de esta manera o hay quienes votan porque tienen miedo a la reacción, tienen miedo a la violencia, tienen miedo a las funas, y es algo que efectivamente hemos visto. Y yo les quería poner un tema para que tomáramos posición respecto de él. Esta semana vimos cómo el diputado Gabriel Boric, el viernes pasado, fue objeto de una funa. Estaba en el parque forestal, en una banca, y de pronto llega un grupo de gente, lo empieza a increpar, le botan el jockey, en fin, probablemente muchos de ustedes han visto esas imágenes, pero hay quienes dicen que esto, de alguna manera, él fue parte, él se lo buscó un poco, porque dos momentos, el día viernes, él efectivamente permite que seis personas entren al Congreso, en principio estamos viendo las imágenes, sin autorización. Y luego, hoy día en una carta, el exalcalde de Santiago, Raúl Alcaíno, recuerda cuando Gabriel Boric, el diputado, va a la Plaza Italia y empieza a increpar a militares que estaban ahí en medio del estado de excepción. ¿Esto es el karma? ¿Él se generó, Max, esta situación? Más allá de que, por supuesto, hay que repudiar este tipo de acciones, digamos. A ver, es cierto que hay un sector de la opinión pública y sobre todo del mundo político que ha sido de alguna manera benevolente, solidario con ciertas expresiones de violencia. Yo creo que eso es algo que hemos observado desde el comienzo de esta crisis social. Pero más allá de eso, más allá de la opinión que uno le ha visto o de las actitudes que uno le ha observado al diputado Boric, lo vimos festinando una vez, ¿se acuerdan? La famosa polera sobre el asesinato de Jaime Guzmán, etcétera. Yo creo que uno tiene que ser claro en esto, tiene que tener una posición única y rechazar tajantemente lo que ha ocurrido con el diputado Boric, precisamente porque en el fondo, más allá de las opiniones de cada uno, aquí lo que se está deteriorando es la convivencia, el clima político. Ahora, a mí lo que no me gusta de lo que hemos observado en estos últimos días es que muchos de los sectores que han salido a solidarizar con Gabriel Boric no salieron cuando el ministro Mañalich fue al hospital y salió también funado, ¿te acuerdas? Claro, le tiraron botellas. A la ministra Isabel Pla le ocurrió algo similar, amenazas incluso a su familia, en su domicilio, y no ha habido de parte de aquellos que hoy día de muchos de los que hoy día solidarizan con Gabriel Boric una actitud similar. La misma actitud. Tengo otro tema para ti, Silvia. Esta semana vimos una nueva táctica de control del orden público, que es el denominado copamiento preventivo en la Plaza Italia, que realizó el intendente Felipe Guevara. El nuevo intendente, sabemos que lleva poco tiempo en el cargo. ¿Qué te parece esa técnica de control de orden público? ¿Qué te parece además la gestión de Felipe Guevara en esto? A ver, yo no soy experta en materia de seguridad y no puedo juzgar si es apropiado o no, pero lo que sí vimos es que estaba
muy llena de carabineros, ¿verdad? Y personas preparadas para contener la violencia y no dio resultado. Y me parece a mí que, y lo que dicen los expertos, que más allá del número de efectivos que tú tienes que tener en las calles, es la preparación que tienen esas personas para poder contener la violencia. Y yo creo que tenemos ahí una tremenda deuda en eso. Hoy día hay una columna en el Mercurio escrita por el exministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, también el exministro Viera Gallo, la escribieron juntos y proponen un ministerio de orden público que sea distinto al Ministerio del Interior. Es interesante la propuesta, quizás nos va a dar para comentarla en algún otro programa. Tenemos que hacer una pausa porque ya a la vuelta tenemos en el estudio, están aquí ya al lado, están listos para entrar, dos senadores muy importantes, el senador Felipe Kast y el senador Alejandro Guillé. Los dos fueron candidatos presidenciales en las últimas elecciones, están acá, votaron distinto esta semana en esta crucial reforma constitucional, así que vamos a tener dos posiciones acá diferentes para intercambiar y para poder entregar información. Así es que los esperamos. ¿Cuáles son los elementos que le darán legitimidad al proceso constituyente? En un proceso constituyente, cuando se está trabajando en una nueva constitución, un aspecto esencial es la legitimidad de este proceso, ¿ya? Y para que este proceso sea legítimo, se incorpora a la ciudadanía. Y si ustedes se fijan, se han incorporado distintas instancias de participación a las que todos hemos sido convocados. El plebiscito de abril, la elección de los delegados al órgano constituyente que se va a realizar junto con las elecciones municipales, el plebiscito ratificatorio y eventualmente se pueden considerar otras instancias de participación más deliberativa que nutren este proceso constituyente. Pero para que esta participación sea efectiva y realmente revista de legitimidad el proceso, es importante que todos los ciudadanos, todos los que participemos, estemos realmente informados. Entonces, tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en la conducción de nuestro país y buscar por todos los medios que están disponibles y que se han ido generando información, ojalá lo más objetiva posible, exenta de ánimo proselitista, para votar y participar en todas estas instancias debidamente y adecuadamente informados. Bien, ahí estaba la abogada Alejandra Ovalle explicándonos otro aspecto de este proceso constituyente que, como sabemos, comenzó ya en tierra derecha con la votación de esta semana en el Parlamento. Ya les decía que estábamos en el estudio con los senadores Alejandro Guillé y Felipe Kast. Les contábamos también, les adelantábamos antes de la pausa, que ellos votaron distinto en esto que nosotros hemos denominado la reforma más importante probablemente que se le ha hecho a la actual Constitución. Y derechamente, primero, muchas gracias por estar acá, por aceptar nuestra invitación, senador Guillé. Sí. Vamos directamente a la pregunta. Buenas noches. ¿Por qué votaron como votaron, senador Guillé? ¿Por qué se opuso a una reforma que cambia la Constitución vigente? Bueno, primero aclaremos que no es la Constitución del 80 de Pinochet, es la Constitución del 2005 de Lago, que es la Constitución en la medida de lo posible. Y es eso lo que nosotros cuestionamos. Hay mucha gente que quiere participar en este plebiscito y por eso es que se van a plantear dos fórmulas. Que sea totalmente elegido entre ciudadanos o que sea mitad parlamentario, mitad elegido. Y la mayoría de la gente quiere que sea 100% elegido. Pero para que eso ocurra tienen que darse algunas condiciones. La primera es que los independientes puedan postular en igualdad de condiciones, que no garantiza lo que se votó el miércoles. Porque ahí tendría que votar un independiente solo compitiendo con listas de 6, 8, eso hace imposible, inviable que puedan ganar. Y por lo mismo nosotros dijimos que postergáramos el acuerdo, la votación, buscáramos un acuerdo amplio para que pudiéramos incorporar la paridad de género, la representación del pueblo originario y una competencia de los independientes en igualdad de condiciones, o sea, la posibilidad de presentar listas para que haya acumulación de cifras repartidoras. Me dijeron que no iban a postergarlo, que vota nomás. Y yo no voto cosas que si se aprobaran y no se modifican los tres pendientes, podríamos llegar a un plebiscito donde solo podrían postular con posibilidad de ser elegidos los partidos políticos o independientes que aceptaran meterse en la lista de los partidos políticos, y eso afectaría lo que decía la señorita que explicaba previo al programa, al debate, la legitimidad del proceso. De acuerdo. Pero yo soy optimista. Yo creo que
después de que se votó, porque en ese rato yo hablé con Mario Desbordes y no tenía los votos en el Senado, me lo dijo claramente. Después en la tarde me llamó y dijo, mira, la cosa se está arreglando porque Felipe Kast va a votar a favor de la paridad de género, pueblos originarios y participación de independientes. Eso es lo que yo tengo entendido, porque tu voto es clave aquí. Así que te dejo el pase. Senador Felipe Kast. Anote, hágase famoso. Yo primero agradecer la invitación, felicitar por este nuevo programa. La verdad que hacía mucha falta en este horario también. Muchas gracias. Los días domingos en la noche poder estar debatiendo. Que había una tradición antigua que se está recuperando. Y yo la verdad que, bueno, más allá de lo que ha ocurrido esta semana, yo encuentro lamentable, Alejandro, tu voto, te lo digo con todo el cariño, encuentro lamentable que cuando el país enfrentó su mayor crisis desde el retorno a la democracia, los extremos dicen, no, saben que yo no soy parte de esto. Que es sembrar la lógica de la polarización del país, sembrar la lógica, en realidad, yo no soy parte de esto. Siendo que aquí desde la UDI hasta el Frente Amplio, incluyendo Revolución Democrática, dijeron, ¿saben qué más? Vamos a dejar de lado nuestras desconfianzas. Nos vamos a embarcar en un proceso de participación ciudadana importante para poder construir una constitución que ojalá no sea ni de izquierda ni de derecha, que hoy día además se ve amenazada por la violencia que tenemos en Chile, en el sentido de que mucha gente con legítimo preocupación dice, ¿saben qué? Yo no confío mucho en esto. Siento que la violencia está descontrolando el país, por lo tanto prefiero irme al miedo. Entonces aquí hay dos caminos. O te llevas por el miedo y enfrenta este proceso constituyente con el miedo, con lo que veo que muchos tienen miedo y es legítimo, porque la verdad que el nivel de violencia que vemos hace que muchos tengan miedo, o lo haces con la esperanza. Y yo creo que es clave que para que tengamos esperanza, generemos condiciones de esa esperanza. Y eso significa tolerancia cero a la violencia, tolerancia cero a las funas, tolerancia cero a que en el Congreso tengamos a personas que vengan a, de alguna manera, presionar a los que piensan distinto. Si hay algo que caracteriza una democracia y que caracteriza a un proceso serio, es que si tú piensas que vas a votar que no, y yo que sí, te respeto, te valoro. Es muy legítimo votar que no. Yo voy a votar que sí, pero no por eso voy a venir a decirle a alguien... No, ¿qué es lo que vas a votar que sí? No, que sí, en abril. Y además, quiero decir una cosa, en lo que se aprobó esta semana, lo más importante era aprobar el plebiscito, pero los cambios que vamos a hacer en materia de paridad de género, en materia de pueblo originario, en materia de independientes, son para el mes de octubre. Por lo tanto, aquí lo importante es hacer muy bien esa discusión. Yo he dicho, de hecho, Bópoli mandó 3 proyectos de ley. Y de hecho queremos que esos proyectos de ley, ojalá algunos de ellos, se tomen en consideración y otros que tal vez no, pero por ejemplo en forma mejorada. En materia de paridad, por ejemplo, creo que hay una idea que es muy interesante, que eran las listas cerradas. Yo te aprovecho de preguntar, Alejandro, si que, por ejemplo, la idea de las listas cerradas, que no vulneran lo más mínimo el voto democrático, es algo que te gustaría tal vez, y que es un sistema que se ocupa en España, es un sistema que se ocupa en Alemania, donde efectivamente tú votas por intenciones políticas, incluyendo los independientes, y que te garantiza también la paridad de género también en la salida. Yo creo que hay fórmulas que tenemos que ver en el Senado, y sin echar para atrás lo que avanzó la Cámara de Diputados, mejorar el nivel de la discusión, porque lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, con toda la violencia que vimos en ese momento, creo que no fue el mejor ejemplo. Max Colodero. Sí, yo quería preguntarle precisamente al senador Kast la decisión que tomó Evópoli, sí, y la decisión que tomó Renovación Nacional ha generado una crisis muy importante al interior de la coalición de gobierno. Acabamos de escuchar a la senadora von Baer decir derechamente que aquí se incumplieron acuerdos, se incumplió con la palabra empeñada, se incumplió con la lógica de trabajar en equipo. Me gustaría saber cuál es la opinión de un senador de Evópoli respecto de lo que acaba de ocurrir en estos últimos días al interior de la coalición oficialista y cómo se sale de esta crisis. Y agrego mis propias opiniones. Porque Sí, yo, siendo periodista, perdona que yo tenga la duda cartesiana, ¿no? Pero yo conozco nuestra clase política y le gusta llevarse la pelota para la casa. Entonces es muy distinto un plebiscito donde los independientes pueden participar en igualdad de condiciones que un plebiscito donde los independientes no están, o en su defecto que compiten muy desigualmente. Por ejemplo, de acuerdo a los proyectos que vienen de la Cámara, los partidos van a presentar listas nacionales, pero los independientes, hasta donde yo entiendo, no estarían pudiendo presentar listas nacionales, competirían por distrito, y eso desarma la posibilidad de hacer listas a nivel nacional de independientes que tienen un común discurso, una común propuesta. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de crear condiciones para que este no sea como los anteriores plebiscitos de la medida de lo posible. El país se ganó en la calle
el derecho a un plebiscito donde la ciudadanía tenga un protagonismo relevante y significativo. Entonces la pregunta ahora es, ¿están dispuestos a la paridad de género, representación de pueblo originario y que los independientes puedan competir en igualdad de condiciones? Porque si están de acuerdo, yo me sumo feliz al plebiscito. Pero un plebiscito sin los independientes, mujeres, perdona que te diga, va a tener una crisis de legitimidad, puede producir desafección y con efecto en los resultados. A ver, senador. Pero Alejandro, parece que no te informaste bien. Te quiero informar primero que ya votamos en Evópolis, por lo tanto la información estaba disponible incluso antes de que tú hubieses votado. Acuérdate que eso ocurrió ese mismo. Yo te escuché dar 3 versiones distintas. No, he dado uno solo, siempre. De hecho, ingresamos 3 proyectos de ley. Que no estabas definido, después dijiste que iba a votar a favor y después creo que votaste en contra de los 3. Porque dijeron que después lo van a ver. No, pero Alejandro, ¿cómo fue la cosa? A ver. No digas cosas que no son ciertas. No, pero te estoy diciendo. Está publicado en la prensa. No, nosotros de hecho desde el día 1 dijimos que íbamos a apoyar los pueblos originarios, la integración de las mujeres y los independientes. De hecho, lo que votamos en contra fue justamente, y ahí voy a tu pregunta, para cumplirle al acuerdo del 15 de noviembre. Porque aquí habían 2 formas de hacer las cosas. Una con trampa, que era decir, mire, el acuerdo del 15 de noviembre, que nos costó hasta las 3 de la mañana, coma por coma, ponernos de acuerdo, y lo acordamos con la UDI, con Renovación Nacional, con todos los del Frente Amplio, con todos los de la nueva mayoría, de que eso se votaba separado y no se tocaba. Y de hecho fue una irresponsabilidad de los que firmaron ese acuerdo que le pusieron indicaciones. Porque sabían que el acuerdo era que la reforma constitucional se aprobaba con lo que dijo la mesa técnica. La mesa técnica también estuvo trabajando intensamente. 2 semanas. Y de hecho los mismos parlamentarios del Frente Amplio cuando llegaron a la Comisión de Constitución desconocían lo que sus representados en esa mesa técnica habían propuesto. Entonces, primero voté en contra de poder no honrar mi palabra, porque yo estuve hasta las 3 de la mañana escribiendo ese acuerdo y cumplimos mi palabra. Y en paralelo dijimos, y lo dijimos el día 1, que íbamos a enviar proyectos de ley. De hecho, ese proyecto de ley... votaron en contra por el plebiscito, pero porque ahí no sería leal con la UDI, pero después si lo hablamos sí lo harían. No, por supuesto. Si o sea, a ver, pero perdona que te siga la lógica. Estaban o no estaban, pero no se puede decir que porque no voté en una votación me libero las manos para hacerlo en otra votación. Por supuesto que sí. Pero usted ha hecho lo mismo, senador. O sea, usted votó en contra del plebiscito y ahora está votando a favor de los escaños, que es como bien contradictorio. No, pues sí, al revés. Votamos exactamente al revés. Exacto, usted votó en contra de que haya plebiscito. Si no hay un plebiscito con participación ciudadana, equidad de género, pueblo originario, va a carecer de legitimidad. Y por lo tanto hagamos las cosas bien de un comienzo. ¿Por qué no hicimos un pacto real, previo, y nos habríamos embarcado todo? Es que yo soy partidario del plebiscito y soy partidario de asamblea constituyente. Es que ningún partido estuvo de acuerdo en yo eso. no puedo estar dependiendo de que el presidente que no se pronuncia, el presidente de la República, para la principal reforma institucional de los últimos 40 años o 30 años. Segundo, dentro del partido yo conversé con tu sector y preguntaba qué pasaba y me decían, no estoy seguro, no he tomado la decisión en el momento en que yo voté. Entonces, quedarse atrapado después con un plebiscito que no iba a reunir las condiciones, créeme que para mí, que yo no trabajo con partidos, trabajo con organizaciones de la sociedad civil, ¿puedo responder? Era muy difícil dar explicaciones. ¿Puedo hablar, Alejandro? Sí, por supuesto. Gracias. Para responderte la pregunta que me hiciste, no me dejaba hablar. Y la mía, por favor. Sí, ¿qué pasa con la alianza de gobierno? Yo creo que uno no puede ser esto prepotente. Aquí nosotros firmamos un acuerdo. Y ese acuerdo había que honrarlo. Y ese acuerdo no tenía cambios. Lo aprobamos y dijimos a la UDI y a todos, nosotros sí queremos participación de los pueblos originarios, sí queremos participación de las mujeres y queremos participación de los independientes. Y vamos a hacerlo con leyes paralelas para no violar este acuerdo, aparte. Y si llegáramos a perder esas leyes, igual voy a honrar mi palabra. Yo no puedo imponerla en una forma dictatorial diciendo, no, ¿saben qué? Si no se hace como yo quiero, no honro mi palabra con el acuerdo. Eso es no honrar tu palabra. Por eso honramos el acuerdo del 15 de noviembre y les dijimos, y ahí voy a tu pregunta, y por eso es muy importante, y yo no entiendo la reacción de la UDI. Le dijimos hace ya 2 semanas que nosotros queríamos esto y que lo íbamos a hacer, pero que íbamos a honrar esto. Lo primero, porque las leyes, como dice bien Alejandro, puede que no resulten, puede que no estén los votos. Y eso no significa que yo voy a echar abajo un acuerdo, probablemente el más importante que se ha hecho desde el retorno a la democracia, que ocurrió ese 15 de noviembre, y que permitió algo que a veces ahora se nos olvida. Estuvimos con una democracia en peligro y logramos ofrecerle a Chile una salida institucional al momento del peligro. Y obviamente algunos dicen, no, que eso no es legítimo. Por supuesto que es legítimo, porque la vía de no ocupar la vía institucional, eso no es legítimo. Y por eso me da tanta rabia que los extremos, el Partido Comunista, y desgraciadamente el senador Navarro y usted, en vez de haber apoyado este debate constitucional, digan, no, si no es como yo quiero,
Si es que finalmente no logro los votos para que efectivamente, y ahí te aclaro algo, los independientes sí pueden competir en todo Chile. Tanto así que la indicación que hizo Evópoli en la Cámara de Diputados, que ya se aprobó... Con listas nacionales. Pueden hacerlo, de hecho, con la mitad de requisitos que los partidos políticos. O sea, además los independientes están subsidiados para poder competir con la mitad de los requisitos que tienen los partidos políticos. ¿Tú me puedes garantizar que van a estar los votos? Por supuesto. De hecho, esa es la única parte que lo aprobó hasta la UDI. Les quería hacer una pregunta a los dos senadores. Silvia. En la paridad de género a la salida, ¿verdad? Cuando uno corrige a la salida para asegurar que hayan 50% de candidatos elegidos hombres y 50% de candidatos mujeres, se puede dar el caso en de que tengo que bajar a un candidato que sacó más votos, ¿verdad? Y poner a un candidato con muchísimo menos votos que otro. Y acá entran en tensión dos principios: la paridad de género versus la legitimidad democrática. Entonces yo les quería preguntar a ustedes, ¿hasta qué punto vale la pena sacrificar la legitimidad democrática en pos de la paridad? Porque puede ser que en este equilibrio, ¿verdad?, tengamos que sacar a candidatos con muchísimos votos y poner a otros con muy pocos, y en vez de tener candidatos elegidos que sumen, por decirles, 7 millones de votos, tengamos 4 millones de votos arriba y se nos queden 3 en la mesa por la paridad de género. Entonces, podrían haber mujeres incluso que voten. Exacto. Y que por eso hombres, en fin. No, y puede ser que perjudiques a las mujeres. Y la segunda pregunta es la siguiente: van a haber escaños reservados para los pueblos originarios, y se está hablando de un número importante de escaños reservados para el pueblo mapuche, que es el más abundante en Chile. ¿Están de acuerdo ustedes con exigirlas también a ellos paridad de género? ¿O respetar su cosmovisión, si es que fuese el caso que no lo contemplase? Complemento además lo que dice Silvia. Se puede dar una paradoja, y es el hecho de que los electores decían que el 60% son mujeres y haya que bajar al 10% de las mujeres para subir a un 10% de los hombres, para que quede con paridad. Claro, pues se habló de paridad de género, pues esa es la bandera, y cuando hay paridad de género, ese es el compromiso y esa es la regla. En los sistemas electorales, la cifra repartidora hace que muchas veces candidatos que tienen menos votos que otros candidatos de otras listas, que son electos porque tiene el efecto de arrastre. Por lo tanto, no es una cosa tan novedosa en política. Pero ahora, es lo que dice Silvia, sí. Es novedoso ahora es la paridad de salida. Claro. Y eso lo vamos a estudiar con mucho interés, por cierto, pero tampoco estamos hablando de cosas de otro punto, y que está bien que Chile haga innovaciones, porque ¿por qué se hace la paridad? Eso es lo que está en juego. No es un voto más, un voto menos. Es un país que toma conciencia de que aquí hay una desigualdad estructural, acá las reglas del juego no son parejas, y por lo tanto lo que queremos es emparejar la cancha. Y muchos países lo han hecho, emparejando las reglas para permitir que haya más equilibrios. Introducen pueblos originarios, muchos países tienen elección de pueblos originarios, y la paridad de mujeres también es perfectamente legítimo si tú lo que quieres es ir de alguna manera normalizando o igualando una relación que es esencialmente desigual. Ahora, por eso que se están para Mapuche discutiendo sí estos existen, pero la paridad de salida que dice Silvia, eso yo entiendo que en ninguna parte del mundo existe. Y es a costa de la elección de los ciudadanos, es decir, lo que ustedes están haciendo, y yo soy mujer, y veo la tensión y no lo tengo tan claro. Es decir, la gente vota, y si no salen 50-50, ustedes le están diciendo a los electores: lo lamentamos, pero vamos a privilegiar a hombres o mujeres, sea el caso, independiente de lo que ustedes votaron, porque así queremos que sea. Y el punto es que si es un margen del 5% de los votos, yo creo que no es tan dramático, pero cuando hay un margen importante y pierdes muchos votos por ese equilibrio de género, empiezan a tensionarse el principio democrático. Bueno, yo creo que tú tienes mucha razón. Si uno pregunta a la ciudadanía, ¿usted quiere que tengamos una convención paritaria? Yo creo que la gran mayoría te diría que sí. Y tú después le preguntas a la misma persona, ¿usted le gustaría que alguien que sacó un 1% entre en vez del que sacó 10%? Te decía, no, eso no lo quiero. Entonces, la gracia del debate que tenemos que tener en el Senado, y ahí espero, Alejandro, que estemos a la altura, es que hay fórmulas que te permiten combinar esto de buena forma. Una es la lista cerrada, y que de hecho sí existe en varias partes del mundo. La lista cerrada, La lista cerrada te permite combinar ambas cosas, porque en el fondo no lesionas en ningún caso la representatividad, porque tú votas, por ejemplo, por la lista del Partido por la Democracia o por la Renovación Nacional o de Evópoli, y ella está están obligados el partido a hacer una oferta paritaria y transparente. Y de hecho, tú tienes que saber antes, tú sabes antes que si es que llegas a sacar esa lista, llegas a sacar 5, son los primeros 5. El problema, Felipe, es que cuando tú haces lista cerrada, el que decide los candidatos es el partido político. Y como hoy día
Exacto, y como hoy día la institución más cuestionada y con menos confianza son los partidos políticos, ahí hay una tensión. Perdón, pero eso también ocurre hoy día aunque no tenga lista cerrada. Yo cuando los partidos políticos eligen quiénes van a su lista, aunque no sea cerrado. Pero no decide por quién van a votar, en cambio acá eliges cómo van a salir. Está bien, pero la oferta política es de un proyecto colectivo. Además tiene un elemento que es bien relevante desde el punto de vista de lo que vamos a debatir. A diferencia del Congreso, que tiene una cosa más territorial, ¿no es cierto? El Congreso es, tú eres senador por Antofagasta, yo soy senador por la Araucanía, hay un elemento territorial, la convención es más bien, si tú quieres, programática. Vas a debatir una nueva constitución. Por lo tanto, una lista cerrada es completamente compatible. Otra fórmula que también podría funcionar, pero es distinta y tiene otras dificultades, es la doble papeleta. Que en el fondo tú permitas que tú votes por 2 papeletas. Eso también permitiría efectivamente la paridad sin lesionar tan drásticamente el tema. Yo creo que el proyecto que salió de la Cámara sí requiere mejoras. Y lo he hablado estos últimos días, ayer y anteayer, con varios senadores para efectivamente meterle una discusión seria, racional. Yo creo que aquí uno de los elementos malos que tuvo tal vez lo que ocurrió en la Cámara es que fue hecho a la rápida. Fue hecho con poco debate. Con una pulsión razonable al momento histórico que vive Chile, pero fue hecho a la rápida. ¿Y por qué no esperaron lo que yo les planteé? Tenemos un acuerdo amplio, claro, transparente y lo presentamos de manera que la gente sienta que esta consulta, los partidos no se van a llevar la pelota para la casa y que los independientes, las mujeres y los pueblos originarios van a tener una representación con reglas del juego. Los plazos parece que tampoco son muy laxos. El 28 de diciembre y se posterga la elección una semana más, 15 días. ¿Cuál es el problema? Si lo que necesita el tiempo no, eso no puede. Claro. Y para los pueblos originarios, ¿están de acuerdo con que haya paridad de género en los escaños de pueblos originarios cuando hay más de uno? Por supuesto. Pero lo aplicas a todos. Los independientes también tienen que llevar paridad de género. Pero ¿qué pasa con una comunidad o con un pueblo que no cree en la paridad de género porque su cosmovisión no la comparte? Hay que pasar a llevar esas convicciones a esos pueblos para imponerle el capitalismo, imperialismo, digamos, occidental. En la sociedad chilena ha prevalecido una visión bastante machista de la política, por eso que hay muchos más hombres que mujeres, y las reglas del juego han sido a favor. Y lo que hoy día estamos haciendo es enfrentar lo que se ha hecho histórica y tradicionalmente, y las costumbres y las asimetrías, y por eso que tenemos que ponerle creatividad. Pero ojo, insisto en este punto, si los partidos se llevan la pelota para la casa van a deslegitimar el proceso y después va a haber desafección. Por lo tanto necesitamos un acuerdo sólido, realista, práctico, que no transforme los discursos en puro discurso. Senador Guille, yo entiendo cuáles son el sentido de sus aprehensiones, pero en este escenario, dado lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿usted estaría por votar el 26 de abril apruebo o rechazo? No, yo voy a estar a favor de todas maneras. ¿Va a votar a favor? Por supuesto. O sea, estos cuestionamientos, estas dudas que usted plantea, en ningún caso lo llevan a eventualmente rechazar. Nosotros estamos en este momento en lo que se llama el momento de negociación. Cuando uno vota es el único momento que un parlamentario en el régimen presidencialista chileno tiene verdadero poder, cuando ejerces tu voto. Y ahí tienes que poner las reglas del juego de lo que tú crees que es esencial y cuál es el rayado de cancha. Si no lo pongo acá, ya después no lo puedo poner. Entonces, si uno no se pone firme en que vamos a considerar que no es legítimo un plebiscito, donde solo los partidos políticos tienen reales posibilidades de participar, con posibilidades de ganar, y no lo hacemos ahora, después la gente nos va a representar, sobre todo si uno trabaja con organizaciones de sociedad civil, pues yo no trabajo con nuestros pueblos partidarios, me van a representar de que yo no fui capaz de defender el derecho a los independientes. Pero cuando usted habla de nosotros, y ojo, ¿quién es nosotros? Porque los que votaron en contra en el Senado esta semana fueron 3 personas, el senador Puj, ex miembro de la Armada, por otra razón distinta a la suya, y quedó usted con Alejandro Navarro. ¿Ese nosotros es usted y Alejandro Navarro? No, yo trabajo con organizaciones de la sociedad civil, hemos organizado para objeto de la descentralización del país durante 6 años, redes. Segundo, muchas de esa gente que estaba en esa red por la descentralización, empezamos a trabajar por la COP25, que después se frustró y no corrió, y muchos de esos empezaron a autoorganizarse y me pidieron que trabajáramos juntos para asegurar la participación de los independientes en esta consulta plebiscitaria. Entonces yo no puedo llegar allá a tabla rasa y decirle, señores políticos, pónganse de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo no importa, vamos como ustedes quieran. No, porque también censuremos. Hay mucha gente en los partidos políticos que le tiene miedo a la votación de los independientes, porque no saben, no hay previsibilidad de cómo van a votar. Y probablemente se formen varias listas, que haya gente con sensibilidades distintas. Pero no olviden lo siguiente, la democracia del siglo XXI
no es la democracia solo partidaria, no es solo la democracia representativa, es una democracia más participativa, más horizontal, que incluye otras formas de agrupamiento político, movimientos ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil que quieren influir, que quieren estar en la consideración. Y una de las cosas que va a tener que ser clave en la nueva Constitución son mecanismos de participación ciudadana desde el gobierno vecinal, el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno nacional. Entonces, ese mecanismo no lo puedo soltar. Yo no puedo decirle a la gente que lo dejé entregado al destino en un momento en que los partidos no estaban de acuerdo, que la coalición de gobierno está quebrada, que el presidente de la República no se ha pronunciado y no sabemos para dónde va a cargar la mata. ¿Y entonces hay mucha indefinición todavía. Fue aprobado unánimemente el tema de los independientes en la Cámara de Diputados. O sea, perdona que te diga, pero con todo el respeto que me parece... ¿Va a ser ratificado en el Senado, crees tú? Por supuesto, si la parte independiente lo fue desde la UDI hasta el... Entonces no sé de qué estás hablando, Alejandro. Si al final del día, compadre, todos estaban arriba de eso. Tú me dices, estoy ¿negociando con qué? Si fueron 3 votos en contra nomás. Bueno, entonces negociando... que les dolió. Y se dieron cuenta y reclamaron. ¿Pero a quién le dolió? Y tú mismo dices que no se suman a este yo por principio pienso que hay que tener cuidado con los grandes consensos, porque en Chile los grandes consensos lo hace una élite, no nos engañemos. ¿Usted es parte de esa élite o no? Usted es parte de esa élite, ¿verdad? Porque usted es político. Por supuesto, pues, y por eso que tengo que cambiar los hábitos y contribuir. Esa es mi contribución. Yo, independiente, ¿qué puedo hacer distinto a un partido en el Congreso? Abrir los espacios. Alejandro, lo que te quiero decir es que hasta cuando tratamos de uno decir, no, lo que pasa es que, mire, yo desconfío de todos, siendo que todos, desde el Frente Amplio hasta la UDI, se tuvieron que poner de acuerdo para algo que a todos era incómodo. Si nadie sabe muy bien cuál va a ser el resultado, y esa es la gracia que tiene este proceso, que hay un acto de confianza en que vamos a estar a la altura todos. Porque si es que partimos desde la desconfianza, bueno, no creamos las instituciones. Po. Bueno, usted que dio la reunión del grupo oficialista, ¿qué dice el presidente de la República y qué dice la UDI? ¿Va a estar? ¿Se va a restar? Por supuesto que van a estar si aprobaron ellos a pesar. Imagínense, ese es un buen ejemplo. ¿Y de qué reclaman entonces? No, yo te reclamo de que tú vengas a decir la UDI, ¿de qué les reclama a ustedes? De que aquí la UDI legítimamente, escúcheme, legítimamente la UDI puede creer que no es una buena idea que tengamos paridad a la salida. Eso es completamente razonable. Entonces lo que le quiero decir es que, ojo, y la UDI, a pesar de que sabía... ¿Y por eso congeló la relación? Pero déjame terminar. A pesar de que la UDI tenía esas dudas de que probablemente se va a aprobar la paridad, la inclusión de los pueblos originarios y los independientes, cosas que yo creo que son positivas, dijo, yo voy a ratificar igual mi compromiso el 15 de noviembre. Entonces lo que te quiero pedir es que todos pongamos de nuestra parte para que dejemos a los polarizantes a un lado. Al senador Navarro lo he tratado varias veces, no creo que lo convenza, pero tengo más esperanza de convencerlo a usted, pues, Alejandro. Y yo también tengo más esperanza que usted se sume. Que se agrupe, déjame retomar el tema. Necesitamos responder a una expectativa, ojo, que es distinto a los acuerdos que hemos conocido hasta ahora. Por supuesto. Quiero volver al tema de los mapuches, que lo dejó puesto Silvia recién. Pareciera haber un tema de número en esto, porque por lo que yo he visto también, todo el mundo está de acuerdo en incorporar o una cuota o escaños reservados, como sea, para pueblos mapuches, y pareciera ser que la diferencia está en el número. Usted es de la Araucanía, senador Kast. ¿Cuál es el número ideal o cómo debiese calcularse el número de mapuches que debiesen estar en la convención constituyente o la mixta? Propusimos como proyecto de ley, está presentado, así que lo pueden revisar, de Evópolis, es que armemos un padrón paralelo donde las personas que se inscriban en ese padrón van a determinar un porcentaje proporcional al padrón general. Entonces, de esa forma, tú vas a poder decir, ¿sabes qué? Hoy día hay, por ejemplo, 1 millón de ciudadanos que están inscritos en la CONADI, de los 9 pueblos. Y por lo tanto, los que en el periodo de 3 meses se inscriban en este padrón, nosotros, de hecho, nuestra propuesta era restarle a aquellos distritos que están sobre representados. Por ejemplo, Atacama está sobre representado. Cuando hicieron la distribución en el gobierno de Michelle Bachelet, pusieron más diputados en ese distrito de los que corresponde por el número de habitantes. No es Calama, que es Antofagasta, ojo. Perdón, es Atacama. Y en Antofagasta también, de hecho, pasa lo mismo. ¿Cómo que? Sí, en Antofagasta también pasa lo mismo, que tienen más, y pasa lo mismo en Temuco también, en mi región. Antofagasta tiene más de 450.000 habitantes. Pasa lo mismo, la proporción, hay un ranking de los 10 distritos que tienen más distorsión. Ligeramente sobre representados. Claro, entonces tú eso se lo restas y vas entregando este padrón al paralelo. Y eso te puede no sumar más. No sumar, nosotros planteamos no sumar más, sino que en el fondo que tú rebalancees ese padrón. Y que tiene un techo, obviamente, que son el millón de personas que están y que son hoy día 8 escaños para los pueblos originarios. ¿No es engorroso pedirle ahora a la gente que se inscriba en un registro para
eventualmente calcular cuánta gente va a ser la que va a tener que ser representada en la convención? Al contrario, esto es una petición que vienen pidiendo hace mucho rato. Nosotros, de hecho, en mi programa de gobierno, en la primaria presidencial, era parte de lo que nosotros planteábamos. Esta idea del padrón paralelo, que además algunos dicen, no, pero es que van a votar 2 veces. No votan 2 veces. ¿Tú crees que eso va a ser acogido? Tú eliges dónde votar. Claro, votan pero aquí hay otro punto. Aparece un reportaje este fin de semana en la prensa diciendo que hay sectores del pueblo mapuche que no están de acuerdo con este proceso, que no quieren participar en el proceso. De hecho, Ocán Wilcamán, líder, ¿no?, del Consejo de Todas las Tierras, dice, eso a nosotros no nos representa, eso no tiene nada que ver con nosotros, eso es para los chilenos. Nosotros no tenemos nada que hacer en este proceso. Pero si una vez más, los que tienen visiones más polarizantes muchas veces no quieren este proceso. O sea, eso no me extraña. Lacan planteó lo mismo. Entonces, al final del día, lo que estamos tratando de hacer es que aquellos que sí quieran sumar, aquellos que sí quieran dar una salida institucional seria y responsable e inclusiva, puedan ser parte. Por lo tanto, no me extraña que haya ciertos grupos que digan, ¿saben qué? Yo prefiero seguir con mi lógica de no sumarme a este desafío de salida institucional al momento que yo he hecho una pregunta. ¿Qué es lo que sabes tú? Sí, es una pregunta. ¿El presidente está con el plebiscito? ¿Va a sumarse a colaborar? ¿Va a votar? ¿Ha dado opinión dentro de ustedes? Mañana es por supuesto que está a favor del proceso. Imagínense si está lo único que está es preocupado de que esto ojalá tenga una salida institucional positiva. Ahora, el presidente probablemente no va a decir voy a hacer campaña por uno o por el otro, porque tiene dentro de su coalición, que de hecho es una de las virtudes que tiene Chile Vamos, que tenemos a la UDI que va a votar que no, a Renovación Nacional que la mayoría va a votar que no y un pedazo va a votar que sí, y Evópolis que va a votar que sí. Entonces, por supuesto, y tienes una diversidad dentro de la coalición que el presidente, que es representante de esa coalición, probablemente va a querer respetar, cosa que me parece del todo legítimo. Yo les quería preguntar por el órgano que tiene que redactar la Constitución. ¿Ustedes por qué opción están? ¿Por la Convención Constituyente, que es 100% elegida, o por la Convención Mixta, donde también hay representantes del Parlamento? Yo soy partidario que sea 100% elegido. ¿Por qué? Para que los independientes puedan tener. Segundo, porque la clase política está en una crisis de legitimidad. Todos los discursos en el Congreso estábamos en una crisis de legitimidad, la ciudadanía no confía en nosotros. Entonces lo lógico es que esta convención sea abierta. Pueden postular militantes partidos, los partidos pueden presentar listas, nadie les está objetando su derecho. Pero también se le abre, por eso que es importante que en este acuerdo los independientes, no es una discusión menor y la paridad de género o pueblo originario, porque representan las diversidades más lacerantes que tiene el país. Y por lo mismo tiene que elegirlas el ciudadano. Es una elección de una asamblea que va a llegar plenamente empoderada, sin esas dudas, sin esas desconfianzas que la ciudadanía tiene, desgraciadamente, en nosotros, por muchas razones que son obvias, pero que no las estamos analizando ahora, pero tenemos un tema muy concreto. Y yo creo que eso va a ayudar mucho a la legitimación del proceso. ¿Por cuál está usted, senador? Yo tengo una visión, bueno, primero creo que cualquiera de las dos opciones es válida, no quiero demonizar ninguna, pero yo estoy por la mixta. Y porque creo que es impresentable de que el mundo político siga autodeclarándose interdicto. O sea, no, mire, sabe, como si todo lo que hubiésemos hecho en el pasado, todas las votaciones que se dieron hace 2 años atrás fuesen ilegítimas. Siendo que sabemos que, de hecho, si no, que renuncien los que piensan que no están haciendo bien su pega. O sea, ¿cómo es posible que el Congreso se lave las manos y no, yo no tengo que hacer nada aquí? Siendo que, de hecho, la facultad constituyente hoy día es una obligación del Congreso. Es parte del mandato constitucional que tenemos. A mí me parece fantástico que se pueda nutrir de un 50% de nuevos representantes, pero que el Congreso se lave las manos y diga, no, yo no tengo que hacer nada en esto. A mí me parece que es declararse interdicto. Si es que alguno cree que no está haciendo bien su pega, que no representa a nadie, que su elección fue ilegítima, que dé un paso al costado porque le están pagando para hacer esa pega. No le están pagando todos los meses simplemente para que diga, ¿sabe qué? Yo en realidad no soy válido. Voy a volver a un tema que ya planteé. ¿Sobrevive la coalición de gobierno a este trance? Totalmente. ¿Sí? Y yo tengo mucha confianza porque... ¿No hay temas de fondo al final del día, más allá del tema de la discusión sobre estos acuerdos, sobre los escaños, sobre los independientes? ¿No hay un mar de fondo en esta tensión y en esta crisis? Mira, yo quiero diferenciar lo que pasó con la UDI, que me parece un reclamo que yo no comparto, pero que en el fondo es dentro del marco de lo político. Ellos quieren hablarle a su mundo, decir, ¿saben qué? A mí no me gusta lo que ha ocurrido, porque se hizo a la rápida, porque además no me consideraron, porque, etcétera, todas las explicaciones que puedan dar. Que yo no comparto, te insisto, nosotros fuimos muy transparentes, honramos el acuerdo y le dijimos 2 semanas antes, nosotros en Evópolis creemos en esto, por lo tanto no nos vengan a decir de que no fuimos leales, eso no es cierto, ¿ok? Ahora, sí creo que hay un problema a ratos en nuestro sector, que es cuando, por ejemplo, veo algunas diputadas
que están dispuestas a violar la Constitución para obtener un momento de mayor publicidad o de popularidad, y que en el momento en que el gobierno está en su crisis más fuerte, ingresan una indicación que viola la Constitución. ¿A qué se refiere con que violan la Constitución? Que claramente es completamente inadmisible. La indicación que se hizo en la Cámara de Diputados, que fue aprobada por muchos, que subir las pensiones. Sandón. Exactamente. A mí me parece que es gravísimo. Cuando tú cruzas la raya de que le dices a todo Chile de que tú quieres una nueva Constitución, que además es importante esa nueva Constitución, y al acto seguido no respetas la vigente, te haces trampa en las reglas del juego, creo que eso es grave. Y creo que hoy día Chile Vamos tiene un desafío que no ha logrado tener mecanismos internos que hagan que los actores que estamos en Chile Vamos respetemos las reglas del juego. ¿En esta crisis no está presente de alguna manera el fantasma o la amenaza que representa el tío José Antonio? José Antonio Kast. No, yo creo que José Antonio Kast representa un mundo de la derecha más dura, que claramente no es parte de Chile Vamos, y creo que ese mundo claramente va a tener su representación. Y de hecho hay parte de la UDI que es bastante similar. De hecho, no por nada José Antonio Kast estuvo 20 años en la UDI. Yo no veo muchas diferencias ideológicas ahí, veo más bien algunas diferencias de estrategia de uno con otro. Pero ojo, yo creo que aquí está abanico desde el Frente Amplio. Desgraciadamente, el Partido Comunista aquí también cambió una actitud bien poco democrática, hay que decirlo. O sea, el Partido Comunista ha estado literalmente tratando de echar abajo este proceso. O sea, completamente en contra. Y, sin ir más lejos, lo que hemos visto del alcalde Jadwe, su actitud frente al proceso, el esfuerzo que están haciendo los actores distintos ha sido bien lamentable. Entonces, yo te insisto, creo que hoy día en el espectro político todos ellos tienen que tener su derecho a voz, a voto, pero siempre con respeto al que es distinto. Al final van a terminar todos votando. Bueno, aquí precisamente ha quedado eso claro. Ustedes tienen varias diferencias en varios temas, pero en algo que están juntos, en que los dos van a votar apruebo al cambio de la Constitución. La pregunta mía es cómo se va a organizar esa campaña. Va a haber franja electoral de 30 minutos en televisión. Así es. Van a haber comando. ¿Y ustedes van a ser parte del mismo comando? No, por supuesto que no. No. Y de hecho, ¿cómo va a ser eso? Y de hecho creo que tú pones un tema que es muy relevante para este proceso. Que es que los distintos actores, y ahí te pido también, Alejandro, que ustedes ojalá lo puedan avanzar en esta línea, transparentemos a la ciudadanía qué constitución queremos. Porque hay muchos que hoy día están con miedo de decir, no, voy a terminar una constitución tipo Venezuela, tipo Cuba. Pero entonces, tú sabes que eso es. Bueno, por eso estoy diciendo. Por lo mismo te estoy diciendo. Entonces creo que así como Evópolis ha sido muy transparente en decir que queremos una constitución mínima, una constitución liberal. Y decimos, no solamente vote que sí, le decimos, vote que sí porque nosotros vamos a luchar para tener una constitución mínima. Me encantaría que el Frente Amplio, usted mismo, Alejandro... Pero somos cosas distintas. No, tú eres miembro de un partido. Yo estoy trabajando con organizaciones de la sociedad civil y nosotros estamos levantando una propuesta. Eso. Que es distinto a la del partido que ya tiene una prenoción. Por eso que yo insistió tanto en el celo de valorar, ojo, yo no adscribí, pero valoré el acuerdo político por la paz y todo esto. Pero me pareció que quedó corto, quedó muy encerrado entre los partidos. Eso podrían haberlo discutido en esos mismos días y a lo mejor esto habría sido más claro. Y a mí me toca trabajar y además generar una forma política que no es solo que el partido elabora. Hoy día los chilenos quieren participar, el ciudadano común, aún no siendo militante partido. Por lo mismo, Alejandro. Y tú vas a una junta de vecinos y dicen cosas de una sensatez y te puedo asegurar, Felipe, yo estaba incluso en Peñalolena, en La Hormiga, estábamos conversando, estaban ellos discutiendo y lo que te plantean es de sentido común. Sí, pero hay una diferencia, no basta que se proclame en la Constitución tengo derecho a la educación, sino que me den la garantía que ese derecho sea hacer efectivo. Bueno, eso es lo que la gente está reclamando y ese va a ser y otro mecanismo de participación. Nosotros, de hecho, fuimos el partido en ese minuto cuando Michelle Bachelet nos invitó a debatir sobre una Constitución en los cabildos. Evópolis participó activamente en esos cabildos. O sea, sí, nosotros llevamos trabajando en participación ciudadana mucho rato. Y nuestra propuesta de constitución mínima recoge la participación que nosotros tuvimos. Entonces, lo que te quiero decir es que ojalá que ustedes transparenten de esos diálogos que tú has tenido, que transparenten. Esta es la constitución que yo... Pero deja que la gente converse primero y escuchemos. Por supuesto, yo te propongo al revés. No vayamos a decirle a la gente lo que la gente debe querer. Escuchemos a la gente, un periodo de escuchar. A los políticos ¿tú no fuiste a los tienen que cabildos? aprender a escuchar. Por cierto que participé y cambia mucho entre las distintas edades. Por ejemplo, cuando uno participa con personas de edad, te dice, mire, lo primero que falta en Chile es respeto a la gente mayor.
O sea, es una cosa de actitud y de dignidad. Otros quieren el tema de la vivienda, otros te van a pedir educación. O sea, pero son todos temas que son perfectamente razonables en cualquier sociedad. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un proceso político de escuchar, de construir, porque la gente está esperando una democracia que tenga mecanismo de participación. Tú sabes que las constituciones actuales, aún la modificada del 2005, no tiene mecanismos reales de participación a nivel, por ejemplo, local. Problemas vecinales, las juntas de vecinos, por ejemplo. Tampoco los gobiernos locales, porque esos no son vinculantes. Y tampoco, menos a nivel regional. Entonces lo que nosotros queremos es introducir muchos mecanismos, no solo de consultas y plebiscitos, sino que la comunidad toma decisiones en cuanto a los planos reguladores, ordenamiento territorial, fomento productivo, desarrollo de infraestructura, etcétera. Senador, hay una manera de su opinión sobre la actitud y la posición del Partido Comunista frente a este proceso. Yo creo que ellos tienen un escepticismo porque a ellos no les gustó el acuerdo, ¿verdad? Yo valoro el acuerdo, solo que creo que abrió la puerta muy poquito. Hay que abrir la puerta más. ¿Usted comparte algunas de las aprensiones que ha planteado? O sea, hay mucha gente, no solo los comunistas. Si tú conversas con la gente común y corriente, hay una mezcla de expectativas, hay una mezcla de miedo. La gente le da miedo estos factores porque siempre los que pierden más son los de abajo. Y de sensación de que no pase nada después de todo lo que se han movilizado, que han protestado. Yo he estado en comunas que se han movido mucho. Y también de la esperanza de que ellos tengan otra dignidad. ¿Sí? Lo que va a venir ahora es esencial que el ciudadano entienda que él va a ser el centro de este proceso y no un invitado a piedra. Senador, usted fue candidato presidencial hace 2 años atrás por la nueva mayoría, pero hoy día usted votó en contra de lo que votó la nueva mayoría y votó, digamos, alineado con el Partido Comunista y con algunos del Frente Amplio. No, porque ellos tienen otro voto, yo valoro. No, usted el proceso, rechazó. Ellos no. Está bien, pero yo lo que veo es el voto y quería preguntarle. Está bien, pueden haber matices, pero en el voto, digamos, lo que uno ve en el voto es que usted no votó con la nueva mayoría. Por eso yo diría la derecha no votó. Mujer, ¿puedo hablar? Sí, pero la derecha no votó a favor de lo que ahora va a votar. Son momentos donde tú... Me hubiera gustado hacerle la pregunta, senador. No voy a poder. No, pero termina. Ya, no, yo quería preguntarle, y de muy buena forma, y quería saber cómo está su relación con la nueva mayoría, si usted se siente parte de ese conglomerado o si usted ya definitivamente no está en ese conglomerado. Eso no significa que yo lo esté poniendo en el Partido Comunista, sino que usted estaba haciendo un hecho, simplemente que usted no votó con su ex grupo, digamos, del cual fue usted candidato presidencial. No, yo participo con la nueva mayoría en el Congreso, estoy en una bancada independiente, pero nosotros nos relacionamos con la nueva mayoría, pero hay en materias en que yo he tenido puntos de vista distintos. Y como te digo, yo hago valer mi sentido de ser independiente, pero tengo domicilio conocido. Y además, todas estas cosas que se están discutiendo, oye, perdona, no hay ninguna improvisación, esto lo trabajamos en la campaña. Todo lo que estamos diciendo nosotros ahora fue tema de campaña, está escrito en el programa. La participación de la sociedad civil, un plebiscito con participación de los ciudadanos, pueblos originarios. ¿Por qué no salió elegido, senador, y salió elegido Sebastián Piñera? Falló la coalición, tuvimos divisiones, no confiaron en mi liderazgo, yo lo entiendo, yo no soy muy sistémico, mantengo de repente punto de vista muy fuerte. Hay muchas razones probablemente, pero si tú miras el programa nuestro que está por lo más en internet, te das cuenta que todos estos temas que se están discutiendo ahora, nosotros los planteamos. ¿Y cómo se construyó el programa? Se construyó con la ciudadanía. Yo tengo que ser consistente con que esto se hizo con la ciudadanía. Senador Felipe Castro, nos quedan 2 minutos. Sí, yo quería hacerle una pregunta a Alejandro que me parece relevante, porque ojalá construyamos en esto un estándar único. Ocurrió una funa y una agresión al diputado Boric. El viernes muy dura. Me imagino que salió a condenarla. Yo también, y creo que fue transversal. Le ocurrió otra hace mucho tiempo atrás a José Antonio Kast. Sí, también lo condené en su mismo. Es importante que esto lo construyamos, porque de verdad, si es que hay algo que va a hacer que todo este proceso se ponga en riesgo en nuestra democracia, es si es que no tenemos un estándar. Y yo ahí pedirte, Alejandro, que ojalá iniciemos una campaña, así como una campaña legítima de las diferencias que podamos tener en qué tipo de constitución, etcétera, que iniciemos una campaña transversal para poder garantizar el diálogo con respeto. ¿Una campaña contra las funas? Contra las funas, sí. Bueno, una campaña contra cualquier tipo de... Pero aquí los acá hacemos un papelito y firman eso. En la campaña presidencial, y fue funado, que fue la primera funa, siendo candidato presidencial,
José Antonio, yo emití un pronunciamiento condenando. Hace un par de semanas también el ministro Mañalich fue funado en un hospital. Sí, y me parece absolutamente improcedente que un ministro de Estado esté siendo amenazado, pero cualquier persona esté siendo amenazada. Y lo mismo cuando fue lo de Bea Sánchez, o ahora, y le mandé un mensaje. Que fue antidemocrático cuando pediste que el presidente no siguiera sus funciones. ¿No es de un país serio y responsable? No es antidemocrático. No es de un país serio y responsable que los presidentes, a diferencia de lo que pasan en países que claramente no se caracterizan por tener democracia madura, que terminan sus periodos? ¿No es mejor buscar debate, procesos institucionales? ¿No te parece que eso fue antidemocrático de tu parte? No, porque los países democráticos tienen mecanismos para elegir y para... en nuestra Constitución... En los casos de interrumpir procesos también, pues. Tú tienes la acusación constitucional. ¿Y tú crees que había que aprobarla? Para ti era positivo aprobarla. O sea, tú estabas con el Partido Comunista aprobando la acusación. A ver, pero no empecemos con eso, que el fascismo... No, pero es que... Me estás diciendo juego limpio, hagamos juego limpio. Tú me hiciste una pregunta donde yo emití opinión sin que nadie hubiese emitido opinión, sin que no fue en parejo con nadie. Yo dije, la situación del país no aguanta 2 años. Sigo pensando que no aguanta 2 años como está. Segundo lugar, la renuncia del presidente y del Congreso y anticipar elecciones para elegir un Congreso con facultades constituyentes. Oye, los vamos a dejar invitados. Había sido un ordenamiento. Los vamos a dejar invitados para la próxima. Mucho más corto el proceso y era una vía perfectamente 20 segundos. Son atajos democráticos que no ayudan. Mira, hagamos una cosa. Le propongo lo siguiente. Son atajos democráticos que no ayudan. Hagamos una cosa. Estemos de acuerdo, los que estuvieron de acuerdo, hagan una campaña contra la FUNA, los vamos a estar mirando a ver si es que realmente la hacen. ¿Agarrar con los periodistas? No, contra los periodistas no. Oye, nos tenemos que ir. Fue la tercera emisión de nuestro programa 2020, más que una decisión. Vamos a estar todos los domingos del verano, con calor, por supuesto, pero así es la cosa, por lo menos hasta el 31. Bastante calor. Hay unos ventiladores por lo menos. Es un día caluroso. Muchas gracias, buenas noches, gracias por estar ahí, lo esperamos el próximo día. Buenas noches.